Hey, ¿qué tal estáis? Aquí el Tito Noob y que Dios os acompañe, aunque seáis ateos. Vale, vamos a comenzar. Primero de todo, que sepáis que he tenido mucha suerte, ya os aviso de ahora en adelante, porque ¿qué pasa? Mira qué pasa en este evento. Ahora estamos en el evento de preparación. ¿Qué es esto? Pues mira, tan fácil. Estos partidos que hay aquí en diferentes conferencias, los juegas y por cada rato que tengas a tu equipo ahí en esos puestos te van dando puntuaciones. Recompensas que al final acabas aquí cogiéndolas. Yo solo he llegado hasta la mitad, pero ¿veis la primera recompensa, que son las estrellitas de estas? ¿Qué pasa? Yo voy a colecciones, voy a catálogo y mirad qué tenemos aquí. Miradlo, observadlo. Puedo escoger uno de los dos. Son buenísimos los dos. ¿Por qué? Porque he podido conseguir esta estrella. ¿Qué pasa aquí? Que yo a este Anthony Davis ya lo tengo. Que sí, que podría coger este otra vez y subirlo a 2 estrellas. Pero es que me falta un buen base que digas ole ole. Claro, Damian Lillard, mirad las estadísticas, 1200 puntos. Es una auténtica chetada. Así que yo creo que sin ninguna duda, aunque Anthony Davis es mejor, cogeré a Damian Lillard. Y ahora os voy a explicar también por qué. Así que vamos a cogerlo y lo vamos a probar, a ver qué tal. Veamos. Por fin, tío, por fin. Ya es nuestro. ¿Por qué quiero yo a este Damian Lillard? Porque te vas a conjuntos y mira, aquí en favoritos de la afición, tengo a 2 de estos ya. Imaginaos si consiguiera a Carter, a Ginobili y a Harden, poder conseguir al pivot de Russell, tío. Sería una auténtica... sería brutalísimo. Por eso he escogido a Damian Lillard también. Porque solo con tener 3 jugadores más tendría a Russell de 6264 puntos. Que ya ni me imagino llegar a ese punto. Pero bueno. Antes de probar a Damian Lillard, vamos a abrir algún sobrecito gratis y voy a abrir un pack de 100 monedas, que no tengo muchas, pero cada un pack me sirve. 2 monedas y un anillo de oro. Vale, bueno, no está mal. Podría ser mucho mejor, pero bueno. Vale, y ahora vamos aquí y abrimos este sobre. Hay muy pocas posibilidades de que toquen algo bueno, pero a ver si tengo suerte. Bueno, mira, había un 13% creo de posibilidades de que tocase este, pero bueno. Avery Bradley, vale, no tengo ni idea de quién es, pero bueno, debe ser malo. Otro, vale, de Wise. Así que vamos a mi equipo, este es mi equipo actual. Así que vamos a ver cómo queda el equipo ahora mismo. 874 puntos de fuerza. A ver ahora. Mira, 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 mira. 997 puntos, madre mía. Y espera, que todavía no estamos. Falta mejorarlos, así que ahora volvemos. Vale chicos, estamos aquí otra vez. Fijaos cómo ha quedado el equipo. Damian Lillard 1329 puntos y Avery Bradley de 872. Ahora mismo tengo una puntuación de fuerza de 1026 puntos, o sea que ahora puedo conseguir las cartas azules, que creo que son zafiros o algo así, no me acuerdo. Vale, dicho todo esto y haber visto mi equipo actual tal y como está, vamos a hacer un partido y que salga lo que Dios quiera. No quiero ni ganar ni perder, solo quiero probar los 2 jugadores que me han tocado, sobre todo Damian Lillard. A ver si enchufa triples, qué coño hace, porque no tengo ni idea. Pero claro, con los puntos que tiene espero que me vaya mejor que mi otro jugador, que creo que tenía a Irving o al otro Damian Lillard, no me acuerdo. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Pequeñín. Vale, a ver, haz un bloqueo, va. Primerito. ¡Pum! Mira. Es que, madre mía. Uf. ¿Cómo cambia todo esto, tío? Buah, es que jurado cómo cambia. A la primera, mira, y robo ya, madre mía. Venga, a ver tú, Bradley, ¿cómo haces? Uf, qué mal tiro. Culpa mía, culpa mía. Pero bueno, no se puede defender siempre bien, ni atacar menos. Vamos, defendemos rebote. No, falta. Ah, vale, fuera de banda, vale, vale. Venga, va, 3-0, 3-0. 0-3, perdón. No sé si os ha pasado que en este dominación me ha costado mucho, la verdad. En el evento que ha salido este finde, me ha costado muchísimo. A ver.
Venga, anda, anda, anda. venid a por mí, pero con la cara destapada, loco. Venid, venid. Esta es que no le temo a nadie ahora, tío. Es que es hacer un bloqueo, pararme triple y pum, enchufarla. Pero lo que sí que he notado es que cuando tú tienes un equipo inferior, en plan, si mi equipo es de 800 y me enfrento a un equipo de 1000, como que las entradas, los tiros, entran mucho menos. No me digas el por qué, pero me fallan mucho. Y en cambio a los otros, claro, a los otros les entra todo. No entiendo el por qué, pero bueno. Si os pasa lo mismo que a mí, decidme en los comentarios, por favor, a ver si eso me pasa a mí o es impresión mía o no sé. Y bueno, de momento me está encantando este puto Damian Lillard. En serio, soy muy principiante en NBA 2K Mobile, pero me está gustando mucho. Lo que no entiendo es que a mí me gusta hacer crossover, sí, ¿qué pasa? Que no entiendo cómo hacerlo sin que me moleste a la hora de tirar. Uy, qué mal he jugado. ¿Por qué lo digo? Porque yo estoy acostumbrado a 2K de Play. ¿Qué pasa en Play? En Play para hacer una entrada tienes que ir con el joystick derecho apuntando hacia arriba y dar a la X para hacer el mate. Aquí estoy acostumbrado a tocar defensa y subir hacia arriba tocando tiro. ¿Qué pasa? Que me lo sirve. Mira, un anillo de guay. Por eso no entiendo cómo hacer los mates cuando le doy al crossover. Que cómo será el crossover tan fácil. Te vas a opciones. Bueno, mientras estás jugando, perdón. Te vas a opciones y das a crossover y lo pones así, ya está. Vale. Esta llave. Fácil. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Ya lo veis, Damian Lillard 1329 puntos y Avery Bradley de 872. Vamos mejorando, nos falta encontrar un Paul George bueno, la verdad. Que cuando estoy en temporada 10 y en esta temporada si gano este partido y el siguiente de las finales, me dan otro Esmeralda, que sea un alero, que me pueda cambiar a Paul George. Y si no, pues bueno, que salga lo que Dios quiera, sea o no. Así que muchas gracias por el vídeo, por su atención, por todos los comentarios que me dejéis en el vídeo. Dadle like, suscribiros, dadle a la campanilla y cuidaos mucho, chavales. Que Dios os acompañe aunque seáis ateos. ¡Chao!